La filosofía, para algunos pensadores, es la historia de las ideas. La filosofía, por su parte, ha sido muchas veces el motor de la historia como un instrumento de los poderosos o también herramientas de emancipación del ser humano. Es difícil pensar fuera de nuestro contexto o momento histórico, pero es mucho más difícil negar las problemáticas actuales que nos aquejan, que nos atraviesan, que forman parte de nuestros pensamientos. El día de hoy, por urgencia de los tiempos, queremos abordar la importancia de la conciencia histórica aquí en La Fulana. Muy buenas noches, tardes o a la hora que nos estén escuchando. Estamos muy contentos de estar ahorita con ustedes. Nosotros somos La Fulana y somos un grupo de personas egresados de filosofía que nos gusta estar platicando sobre la importancia de la filosofía y el vínculo con nuestra vida cotidiana. El día de hoy estoy muy contento de estar acompañado de este equipazo, este gran equipo que se conforma con Luis Juárez. ¿Cómo estás, Luis Juárez? Muy bien, aquí con un poco de frío, pero para eso traemos un té para quitárnoslo y espero que ustedes también tengan uno para disfrutar esta charla. Lit, como dicen los chavos. Recuerden también seguir las redes de Fotios Productions, que son nuestros productores en la actualidad, a quienes les agradecemos y les mandamos un respetazo hasta donde estén, o sea, aquí atrás de las cámaras. Y pues la siguiente anfitriona es Yaya Juárez. ¿Cómo estás, Yaya? Muy bien, contenta como siempre y también feliz y mandando un saludo especial a todas las personas que siempre están al pendiente de los nuevos episodios de La Fulana. Como Araceli, un saludazo, espero verte pronto en el Café Filosófico. Y también a Norma Cuevas, que nos han mandado muchos buenos comentarios de tu parte. Te agradecemos por visitar nuestro canal y ver el programa. Y también a todos aquellos que sintonizan y nos dejan buenos comentarios y malos también, ¿por qué no? O sea, es parte también de la dinámica de discutir estos temas filosóficos. Entonces, pues un saludo a todos y esperando a que este nuevo episodio les guste también. Sí, así es. Claro que la filosofía necesita también una contraparte, también necesita diferir con ciertas ideas, tratar de discernir o tratar de generar una suerte de diálogo, discusión. Así es que si no está de acuerdo con lo que comentamos aquí, igual puede proponernos un tema o igual puede escribirnos qué es lo que no le gusta o por qué no está de acuerdo con lo que decimos. Y no nos agüitamos. Y sin llorar Para con nada. esta secta, ahí llorando en mi casa, no bien agüitado. En la Es que me regadera. pusieron eso. Sí, bien deprimido toda la semana. No, pues es una suerte de diálogo. Así es que continuamos con este equipo. Paola Juárez, ¿cómo estás? Un saludo, un abrazo, un beso a todos. Agradecida siempre por tener estas charlas con ustedes. La vida es algo que me ha regalado y que me encanta. Poder tener esta participación aquí con mi familia, que son ustedes, el equipo de producción, que también es nuestra Tipo familia. Rocket. Qué agradecida estoy y me siento muy afortunada de tener este tipo de diálogos, esta oportunidad. Y pues agradecida también con ustedes que nos ven, que nos platican, que nos escriben, que nos comparten. Y pues espero que les guste la charla del día de hoy. Así es, me saca de onda tus palabras, Paola, porque luego yo vengo a tirar acá puro hate y de repente dices algo muy bonito y digo, ay, también lo siento, pero vamos a quejarnos. Tú eres muy bueno para eso. Y eso me sale del Del alma, cora. del cora. Y como les mencionaba, o sea, como platicábamos al principio, estamos pues en un momento histórico muy particular y uno de los temas que se nos hace importantes o relevantes abordar desde la filosofía o desde la fulana es el problema o la idea de la conciencia histórica y la importancia que tiene en la actualidad. Así es que, Luis, ¿cuál consideras tú que va a ser la importancia, qué es la conciencia histórica o platícanos de este tema bajo tu perspectiva? Bueno, de manera total es muy importante, creo, y ¿Por qué? A ver, ¿por qué? la conciencia histórica es fundamental, pues por varias razones, ¿no? O sea, nos da identidad y pertenencia, es decir, nos ayuda a entender nuestras raíces y nuestras tradiciones, nos da lecciones del pasado, nos permite apreciar los errores y éxitos del pasado, comprensión del cambio, con las ideologías y la tecnología y las sociedades que han evolucionado pues con el tiempo, ¿no? Empatía y tolerancia también podemos adquirir con la conciencia histórica. Al conocer diferentes culturas, pues nos ayuda a entender mejor, digamos, otras visiones de la vida y a crear una convivencia pues más pacífica, ¿no? O se supone. Esperamos. Y también nos puede otorgar pensamiento crítico
lo que sería pues el análisis de eventos y eventos históricos y sus causas, así como nos puede ayudar a evaluar fuentes de información y cuestionar las narrativas establecidas o las que se tratan de establecer, ¿no? Tener conciencia histórica nos va a ayudar precisamente a no creer, por ejemplo, en la actualidad, comentarios del presidente Milei, que en una entrevista a un periodista que se llama Esteban Trebuch afirma Malditos zurdos. que los nazis pues eran zurditos, ¿no? De hecho dice, se tiene que hacer cargo, muchachos, dice, eran de ustedes, le dice el periodista, ¿no? Dice, se tiene que hacer cargo, muchachos, eran de ustedes, eran zurditos. Dice, era nacionalsocialismo, ¿no? Y Todo pues, así, plop, nos caemos así. O sea, tu presidente, según la influencia más importante, el economista más importante Sí. de Argentina, diciendo esas barbaridades. Y pues está chistoso, ¿no? Porque decir que los nazis eran de izquierda porque el nombre del partido pues tenía la palabra socialismo, pues es como pensar que el Tribunal del Santo Oficio pues realmente era santo, ¿no? Yo creo que O, todos por sabemos... ejemplo, la República Democrática del Congo es democrática. O de Sí, China. sí. O las galletas de animalitos son de Son animales. animalitos, sí, sí. O precisamente eso, ¿no? Que la República Democrática Popular de Corea, pues que es democrática nada más por tener el nombre, ¿no? Sí. Y también hay una conversación de Elon Musk con la líder del partido de extrema derecha de Alemania, que se llama Alternativa para Alemania, donde afirma que Hitler pues era comunista, ¿no? Y lo hace ante cientos de miles de personas, ¿no? Lo que lo hace pues una contribución al proceso de desinformación masiva, ¿no? Entonces, y a pesar de que hay numerosos especialistas en el tema como Hannah Arendt, Richard Evans o Ian Kershaw, que coinciden que los nazis emplearon el término socialista para engañar y manipular a las masas y atraer a la clase obrera, digamos, a su lado Claro. y ampliar pues su base electoral. Aún así, es cada vez más común leer comentarios en redes sociales que afirman que pues los nazis eran zurdos, ¿no? Pero de hecho, de corte comunista pues no tenía nada, ¿no? De hecho, el Partido Nacional Socialista era el más anticomunista entre los partidos que contendían en ese tiempo, ¿no? Fueron de los principales partidos que persiguieron a los comunistas, de hecho, Sí, ¿no? ajá. Sí, era el menos comunista. Entre los que contendían, por ejemplo, también contendía el Partido Centro Católico, que también, pues, los católicos, los cristianos se han odiado a los comunistas, ¿no? Sí. Pero aún así el Nacional Socialista era más anticomunista. Había otros partidos como el Católico, el Partido Comunista, había un Partido Comunista y había otros partidos, ¿no? El nacionalsocialismo, de hecho, se organiza principalmente para combatir la influencia de la URSS en ese tiempo. Y precisamente por eso las grandes empresas se fueron acercando a este partido político. Obviamente, si hubieran sido comunistas, pues no se hubieran acercado, Sí, ¿no? claro. No sé qué ni a cuál irle. Ajá, entonces, estas empresas, las cuales son como Kodak, Bayer, Coca-Cola. Coca-Cola no entró en Alemania en ese tiempo como Coca-Cola, pero entró como Fanta. Entró Pues Nestlé. le dicen tráeme una coca de naranja. Sí, Es lo mismo. de hecho. Fanta. ¿A poco sí? Las Nestlé, señoras. IBM, Adidas, Volkswagen, Hugo Boss, que de hecho era la que se ofreció La a hacer ropa, los uniformes, uniformes. entre otras, ¿no? El plan económico que dispara, de hecho, la inversión pública y el gasto público fue financiada de una forma, pues, un tanto, digamos, particular, ¿no? Fue gracias a los bonos MEFU, que fue una empresa fantasma que hacía de intermediario entre el Estado y las empresas de armamento para poder, digamos, evadir
Pues las restricciones económicas que se habían impuesto en el Tratado de Versalles, ¿no? Precisamente en 1933 Hitler pues afirma que la suprema misión del gobierno nacional será extirpar por completo al comunismo y eliminar para siempre pues este fenómeno, ¿no? Precisamente los marcaban, como a los judíos, a los comunistas los marcaban con un triángulo rojo invertido, es decir, hacia abajo, ¿no? Entonces, desde entonces podemos ver que se conforma pues el poder en la manera para tomar decisiones de consecuencias nacionales e internacionales, como digamos un asentamiento en instituciones que son políticas, militares y económicas, ¿no? Este triángulo del poder, que ahora digamos es un hecho estructural, es la clave de cualquier comprensión para ver cómo se organizan los altos círculos, ¿no? Entonces, así de manera general, pues, la historia nos va a ayudar a no creer lo que comentamos, digamos, de estos presidentes o líderes carismáticos de empresas, así como, por ejemplo, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que Cristóbal Colón descubrió América, o que los españoles que llegaron eran altos y fuertes. Y pues no es cierto, ¿no? Porque podemos ver aún sus armaduras en los museos y pues eran chaparritos, ¿no? Las armaduras eran de 1,60 más o menos. Por ahora. Sí, o sea, no era que llegaron Gigantes, vatos que... Como dibujan a los vikingos también. Y también nos ayudará a entender la conciencia histórica de que este lado no es cierto, bueno, entre comillas, que no es cierto que cuando llegaron pensamos que eran dioses, Que ¿no? eran dioses. Sí. Quizás solo algunos lo llegaron a pensar y de hecho, pues por poco tiempo, ¿no? Porque pronto se dieron cuenta que eso sangraban no hacían y los que morían, dioses. ¿no? Entonces, la conciencia histórica nos va a ayudar también a no creer, por ejemplo, que Nerón, amante de las letras y de la educación, pues quemó Roma, ¿no? Sino que todo apunta a los platónicos cristianos, que lo que no les gusta lo destruyen y lo que les gusta pues se lo apropian, ¿no? Claro. Así como también que Tiberio no fue el monstruo que estaba, por ejemplo, en la isla de Capri nadando entre chamacos acá para su placer, sino que principalmente fue una calumnia de los cristianos platónicos. Son Entonces, calumnias. hay que recordar pues que los libros no muerden y que parte de la tarea es que la gente pues sea capaz de, digamos, educarse a sí misma, y creo que este programa, al menos creo que pretende ayudarles a acceder a su derecho intelectual, porque pues solo eso, digamos, que los va a hacer capaces o les va a ayudar para pensar mejor, y pensar mejor pues les va a ayudar a ser más libres, ¿no? Prácticamente eso sería lo que yo pudiera aportar de lo que es la conciencia o lo que ayuda a la conciencia histórica. Es cuanto. Y por ejemplo, ahorita que mencionas a Milei, se me hace fundamental porque es algo que dicen mucho la gente de, bueno, derecha e izquierda, ya dicen que son términos como muy obsoletos. Sin embargo, ambiguos. sí creo que hay un recrudecimiento como de esta polaridad, y personas como Milei afirman que los de izquierda, los zurdos, como él los llama, malditos zurdos, empobrecedores, y mira cómo está Argentina ahorita. Entonces, Milei dice, los zurdos eran como, bueno, los nazis eran zurdos porque dice socialismo. Sin embargo, hay un video donde pues prácticamente está de lamebotas Milei con Elon Musk. Elon Musk es casi abiertamente nazi porque se ha juntado con la ultraderecha alemana y también ha hecho el saludo del Führer. Entonces que lo justifica, dices, ¿no? Bien que lo chafa. justifica y dicen, no, es que es autista. Un autista está preocupado por los dinosaurios. O sea, no me vengas a justificar esto de que está dentro del espectro. Simone Weil tiene un chiste ahí bien curado sobre eso, ¿no? Y sí está
muy inclinado a esa ideología Elon Musk porque es un empresario, ¿no? Y es una gran empresa. Y el otro acontecimiento histórico, pues es al final quien venció al grupo del Führer, sino que los rusos, los socialistas, la URSS, fueron los que los vencieron, pues entonces ya ahí Sí, de hecho históricamente está no considerado cuadra, que pues. la Primera Guerra Mundial la ganaron los rusos, pues fueron Ujú. los primeros que llegaron e instalaron la bandera, ¿no? Sí, pues ahí le dio frío con los rusos al Führer y por eso se desvivió, ¿no? Entonces no cuadran, pues, pero por eso es importante como no solo la conciencia histórica, sino esta revisión, ¿no? Paola, ¿qué más podemos apuntar sobre la conciencia histórica? Yo fíjense que leí un artículo de la revista Cielo, los autores son Bernal Leyani y Pérez Francisco. El artículo se titula Conciencia histórica y proceso de enseñanza, aprendizaje de la historia. Una definición tomé de ahí y ahí nos explican que la conciencia histórica constituye la capacidad de establecer relaciones temporales que permiten pensar la construcción de un futuro, así como entender el cambio en el tiempo y orientarnos en este. Hace posible la comprensión de la identidad individual y de la alteridad, es decir, nuestra relación con los otros, rompiendo con las visiones etnocéntricas del mundo, dado el reconocimiento que hace de otras tradiciones y formas de comprender la realidad, enseñando que esta última puede ser modificada. Eso se me hace bien interesante. Siempre podemos modificar lo que no está bien y para eso son las revoluciones, ¿no? De este modo, pues nos damos cuenta que tener una conciencia histórica implicaría tener una visión amplia de los procesos históricos, no solo individuales, sino compartidos en el entorno social. Tener en cuenta que existen varios y muy diferentes temporalidades dentro de nuestro recorrido en el mundo. Repito, no solo personal, sino en el que compartimos, ¿no? Como humanidad. Equivale a, de nuevo, tener una amplitud, pero además de eso, contar con una mente reflexiva de estos procesos históricos, de diferentes movimientos sociales, cambios importantes, inventos, revoluciones, inventos magníficos, es decir, todo ese larguísimo camino que nos hemos tenido y que compartimos con nuestra humanidad. Y nuestro presente, ¿no? Hasta dónde hemos llegado y qué es lo que hemos logrado como humanidad. Para mí, pues sí es necesario este ejercicio, siempre de tener este ejercicio de reflexividad y que usemos esta herramienta, ¿no? De la actitud reflexiva, de la conciencia histórica para poder tener una idea de dónde nos situamos como sociedad, qué podemos hacer con nuestro presente y de acuerdo a fenómenos del pasado, pues también qué podemos hacer o qué tenemos que tener en cuenta para evitar posibles catástrofes como las que has mencionado y evitar así que se repita la historia en un sentido o en su sentido más fatalista, ¿no? Creo que sí es todos los seres humanos tenemos esa conciencia histórica. Mi idea sería, pues, decir que hay que utilizarla, esta herramienta de reflexividad, hay que utilizarla, hay que pensarnos, porque, bueno, a mí en las clases que me tocó impartir, en los tiempos que me tocó dar clases de historia, sí me parecía muy importante. Todos los movimientos históricos son importantes, pero los que más ponía énfasis sí eran la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque fue un desastre, ¿no? Entonces Te sí me pasas de gustaría occidental, Paola. que No es cierto. sí me gustaría que mis alumnos tuvieran esta conciencia histórica de lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó, y las consecuencias más que nada que hubo, ¿no? Entonces sí es importante que todos usemos este ejercicio de pensar. Fíjate que Presente, pasado y futuro. ahorita que lo mencionas, hace semanas que estábamos jugando billar en un cumpleaños, me tocó jugar con Dago, tu hijo. Y me estaba platicando que en su salón el profesor les preguntó que si sabían pues qué era la Guerra Fría. Nadie Y sabe. dice que no, o sea, nadie, y obviamente pues igual no les importaba, ¿no? Pero, o sea, lo que igual quizá cuando yo estuve en la prepa
me pasó igual. Bueno, no creo, pero sí miraba como que Un desarraigo histórico, que sí estábamos muy desconectados acerca del pasado y me quedaba pensando, o sea, o sea, por ejemplo, la edad de Dago ¿no? Casi mayor. ya de está edad. grande, pues, o sea, ya va para los 20, ¿no? Ya está Entonces, viejo. Tiene 17. sí, o sea, va para los 20, pues, o sea, lo que voy es de que ya es una edad, digamos, para saber en qué mundo Vives, estás viviendo, qué es lo pues, que ha y muchos pasado. morros no, No, ni en cuenta, pues. sí. Sí, está muy desarraigada esa conciencia histórica en los jóvenes. Y en ese sentido también creo que México ha sido como un lugar que es muy desapegado como a los eventos históricos porque Ayotzinapa no hay No mucha llama. referencia y eso que es un evento reciente, Acteal, no, la Plaza de las Tres Culturas en México el 2 de octubre, no hay como un apego, sin embargo como que la identidad se va formando por otro lado, ¿no? No sé cómo tú vayas viendo como este fenómeno de la conciencia histórica y allá. Por ejemplo, ahorita que Paola platicaba sobre el artículo que leyó de la revista Cielo, yo leí el mismo artículo, pero llegamos a distintas conclusiones y eso me gustó, porque si algo hacía énfasis era que la teoría de la historia debía estar preparada para dar un marco de comprensión a las problemáticas actuales, ¿no? Que es lo que comentaba Paola, que era reflexionar y mirar como a perspectivas del futuro la sociedad, ¿no? Entonces mencionaba algo que a mí me llamó mucho la atención como docente que le toca impartir la materia de historia. Hablaba que en el último cuarto del siglo XX hubo una producción historiográfica alemana que sobresalió por su difusión en la función social de la historia y buscaba precisamente una historia social crítica, ¿no? Que buscaba como defender la necesidad de la aplicación al servicio de la sociedad y esta historia social alemana buscó o tuvo aportes más bien con la escuela de Frankfurt y tuvo una corriente muy fuerte que abogaba por la promoción didáctica de la enseñanza y el aprendizaje de la historia y tomó como base pues la conciencia histórica, ¿no? Y a finales de los 90 dio como resultado un proyecto que se llamaba Youth in History y este proyecto lo que buscaba era no solamente la conciencia histórica, sino que basó una encuesta con objetivos como muy precisos orientados en investigar lo que los adolescentes de veintitantos países del continente europeo sabían sobre la historia, cómo la interpretaban, cómo entendían la información histórica y cómo estas percepciones influían en sus expectativas políticas y sus expectativas de futuro. Y creo yo que cualquier persona que tenga el trabajo de enseñar, uno sale de su carrera y sale con la idea de que comprende muchas cosas y que enseñar es muy fácil, pero creo que cuando te topas con 30, 60, 200 alumnos, te das cuenta que en realidad enseñar no es tan fácil porque tienes que resumir un chorro de ideas y de palabras de una manera muy sencilla Inimigmante. y es bastante difícil la tarea de tratar de enseñar un proceso histórico o una situación, una revolución, algo, o sea, y que les interese es otra, o sea, no solamente hacerlo sencillo, resumir a lo mejor 50 años en 2 clases, no solamente es eso, resumirlo, sino hacerlo interesante para que no se duerman, ¿no? Entonces, creo yo, y una de las experiencias que yo he tenido al momento de dar la clase de historia, que no solamente es tener yo que ponerme a estudiar también y revisar cosas que a lo mejor yo ya doy por hecho, sino que a lo mejor tengo que volver a revisar porque hay cosas que me fallan, tratarlo de comprenderlo y de hacerlo de manera sencilla. Una de las cosas que a mí me ha dado gusto es tratar de sacar preguntas que aparentemente son muy sencillas, pero dentro del tema son complejas. Por ejemplo, no sé, vimos la revolución de las 13 colonias en Estados Unidos, vimos una serie de revoluciones y cuando explicábamos como la estructura política y social y las demandas de la gente, hubo una niña que me dijo, profe, eso de que no, ya no lo vimos, o sea, es como lo mismo en todas partes, ¿no? Y yo dije, mira, o sea, como vamos por buen camino.
Y es como plantear Está esta viendo serie. un patrón, ¿no? Ajá, y es como ver esta Malditos serie de preguntas colonialistas. muy sencillas que yo creo que van directamente como de la mano de la filosofía de la historia, ¿no? Como son ideas recicladas, o sea, como las necesidades de la gente siempre son lo mismo si no se cumplen. Quieren pan. Otra cosa es qué intenciones tienen, ¿no? Como esta serie de ideas, qué intenciones tienen, a quién les afecta, ¿no? Dos, quién construye estas ideas y por qué. Y la siguiente es, ¿qué tiene que ver todas estas ideas conmigo? O sea, como, ¿por qué tengo que ver esto, este proceso histórico? ¿Por qué ¿Qué lo tengo que relación tiene saber? conmigo? Y otra es, ¿qué relación tiene toda esa serie de ideas ahorita? ¿Sí me explico? Y por ejemplo, ahorita en la clase que llevo yo con los chicos, pues estamos viendo precisamente la Segunda Guerra Mundial y de ahí vamos con movimientos sociales, pero me gusta que cuando vemos, por ejemplo, las características del fascismo o de los gobiernos totalitaristas y explicamos cómo se construyen o cómo podemos saber cuando un gobierno es fascista o totalitarista, muchos niños dicen, a ver, espérese, profe, así como de, pues Se en me ese hace caso, conocido. ajá, la manipulación No de la vivimos verdad, así. de los medios, esto y esto características, no se parece mucho a este tipo de gobierno que así es como que empiezan a sacar conclusiones Ay, qué bonito. que son ideas que ellos solamente como son genuinas, pues, y me gusta mucho y creo yo que al final este tipo de preguntas que pueden ser aparentemente muy ingenuas, en realidad son muy complejas. Sí. Y yo digo, como ese es el trabajo, ¿no? Ese es el trabajo al final de tener conciencia histórica, de saber de dónde provienen estas... Enlazar patrones, ¿no? Ajá, enlazar patrones y saber precisamente como toda esta historia que aparentemente Fue el pasado. pudiera parecer que no tiene relación conmigo, que a mí que, o sea, eso pasó hace, no sé, 100 años, o a mí que el partido tal haya ganado, o a mí que tal reforma haya surgido, o sea, ¿qué relación tiene con mi actualidad? Y de alguna manera creo yo que sirve también para poder identificar de qué manera cuando no se conoce de dónde surgen o qué intenciones tienen, puedes saber tú qué postura tomar, sabiendo obviamente las consecuencias que ha tenido a otras personas que han tenido que padecer de alguna manera como ciertas reformas o el establecimiento de ciertos gobiernos o de alguna manera lo platicábamos en charlas anteriores, los beneficios que nosotros tenemos como obreros, como trabajadores, como ciudadanos, el haber obtenido como ciertos derechos humanos, y digo ciertos derechos porque muchos están en papel pero no se ejercen como tal, pero están ahí y tenemos conciencia de ellos, de que Malditas tenemos derecho outsourcings. acceso a ciertas cosas como la jubilación, como a trabajar cierto número de horas y que sea remunerado dignamente, Vacaciones. el derecho a la libre expresión. Creo yo que muchos de esos derechos, que aunque no se cumplen en su totalidad, están ahí porque han habido personas que han Luchado realizado movimientos y que han dado su vida por ellos, y creo yo que si uno no es consciente de eso, pues no puede de alguna manera como dignificarlos y de alguna manera como continuar su lucha por los espacios y por eso, ¿no? O sea, como por mantener esos beneficios que como sociedad, que como clase trabajadora, que como humanos, que es como el porcentaje de la mayoría, porque el 1% es el que tiene los beneficios y la mayoría La son los que riqueza. tenemos que luchar por ellos. Creo yo que ahí es la importancia de la conciencia histórica. Y Ya. que los morros, por ejemplo, como de los compañeros de Dago que me decía que no sabían, por ejemplo, nada de la Guerra Fría, yo digo, bueno, pues está bien, no pasa nada, pues eventualmente quizá te cruces por ahí con esas ideas y quizá te intereses, pero sobre lo que dice Sonia, a mí lo que se me hace, pues, como que puede ser importante, es decir, cuando estás morro y nada más te dedicas a hacer la tarea e ir a la escuela, pues en realidad no tienes que sacar dinero de tu cartera, ¿no? Entonces dices, pues no pasa nada, piensas que el mundo es normal y que todo está Ya bien, que sales, pero cuando ya tienes que empezar a pagar, que cuando ya empiezas a ver que los precios de la bien doña, ¿no? O sea, El como Jancito, el del Jancito. tomate ya subió, el plátano, hace rato que fuimos al mercado
yo me auto di cuenta pues de mi comentario de doña que Sí. dije, bueno, que yo pensaba que eran de doñas, ¿no? Ahorita ya estoy en ello. Que entramos al mercado del Poncho y yo y volteé a ver el plátano y dije, no manches, está a 40 pesos, o sea, y otras veces yo lo he visto poco mucho sí? más barato, así. A lo que voy es de que es cuando empiezas a relacionarla, a tener conciencia histórica y decir, estos hechos están sucediendo, esto impacta en mi vida, en mi bolsillo, esto impacta en mi cuestión para comer, En mi comprar el tiempo de vida, pan, en mi calidad de vida. en mi trabajo, en mis Soy un descansos. instrumento. Ya Sí. es cuando empiezas a decir, no, pues te van a subir los aranceles Soy acá un los güeritos robot. y dices, cabrón, entonces va a tener ya impacto también en mi bolsillo, entonces ya empiezas a tomar como que la conciencia histórica tiene importancia porque tiene que ver directamente con tu vida, ¿no? O sea, Claro. Y tanto la historia y la psicología que se encargan de identificar patrones tienen la misma función y creo que es la función que debemos de tener todos. Identificar patrones y eliminar a los patrones. ¿Ok? Yo me Beautiful. quedé mucho pensando en lo que decía Sonia de las luchas que han pasado para que tengamos beneficios y me quedé también hablando conmigo misma en el sentido de decir, en el sentido de decir que sí, o sea, si no tenemos conciencia histórica de nuestros antepasados, lo que han hecho, lo que han logrado, el Estado va a llegar y quitártelos otra vez, pues, porque ¿qué estábamos diciendo ahorita sobre la jubilación, no? Están sufriendo mucho estos movimientos en Argentina. La gente grande está saliendo a luchar, cosa que si los jóvenes, o bueno, si hubiera más conciencia histórica, ni siquiera hubiera chance de que el Estado pudiera hacer ese tipo de reformas, ¿no? Entonces es importante porque son nuestros derechos, es nuestra forma de vida, nuestro alcance de vida también, porque como decías, ¿no? Impacta directamente en nuestra forma de vida, nuestra forma de comer, de vivir, de estar en el mundo. Y de ser. Entonces sí, pues si el Estado es un monstruo, como decía Hobbes en el Leviatán, y si nos dejamos, pues van a llegar a mí se me hace muy suave que los hinchas Sí. Sí. se unieron Muy lindo. a apoyar a los jubilados. Las barras los viejos. las los barras de viejitos. fútbol Y- parten de la idea esencial que es nosotros somos pueblo y tenemos que Ajá. estar con el pueblo, cosa que a mí al menos yo no lo he identificado en México. Los No. hinchas pelean entre equipos porque son barras de equipos. Esa es lo que iba. Se me hizo bien suave que se unieron hinchas que Sí. se odian durante A muchos muerte, años, porque sí y están esta acá ocasión se unen para Defender a los defender a los abuelos. viejos, a ¿no? los jubilados. Entonces, eso se me hace la verdad muy admirable. Sea lo que sea, Argentina en ese sentido, yo la verdad me he dado cuenta que en la cuestión del protagonismo en la calle para apoyar Sí. Son muy cuestiones unidos. Es muy sociales son activo. muy unidos, aparte de que tienen unas bandas muy chidas que hacen buenas rolas. Entonces, sí, yo me quedé con los hinchas, dije, órale, se unieron vatos Los que se métodos odiaban por la piqueteros. camiseta y se unieron a ¿Y aquí apoyar. pa' Y se unieron, cuándo? ajá, y aquí, sin embargo, pues es distinto, hay algo como mencionaba, ¿no? Hay algo como que en la conciencia histórica como que no termina de cuajar o embonar y por eso es como admirable. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, los movimientos de madres buscadoras, ¿no? Sin embargo, un movimiento de madres buscadoras, otros movimientos sociales no tienen como ese impacto y esa unión en las calles, pues no sé No. si nuestra perspectiva sea mirar mucho hacia Estados Unidos y eso vaya a impedir que nosotros como que nos unamos pero lo que sí veo es que cada que sale un movimiento social a exigir ciertos derechos, salimos a criticarlos porque sale ahí una discusión como en redes sociales impresionante de malditos Ay, no me flojos, digas. etcétera, y tenemos que apoyarnos entre sindicatos de trabajadores de la luz, maestros y demás, porque nada más nos estamos echando la bolita entre quién trabaja menos y no estamos buscando esa unidad. Que fíjate, si los hinchas de fútbol lo hicieron, que como dice, son enemigos a muerte, entonces nosotros bien lo podemos hacer bajo Claro. esta conciencia que es esto, ¿no? Entonces yo sí traté de identificar y encontré una definición de Rusen que es: la conciencia histórica toma el pasado como una experiencia y nos permite entender el sentido del cambio temporal, o sea, cómo ha ido cambiando a través del tiempo y a partir de eso construir las perspectivas futuras hacia lo que se orienta el cambio. O sea, desde la actualidad estamos arrojando nuestro ser social
hacia un punto, pues, o sea, queremos construir como sociedad algo, pero ese algo está fundamentado en algo que sucedió en el pasado, pues entonces es Ajá. conectar lo que me pasa ahorita Ujú. con el pasado y hacia dónde estoy arrejando Simón. mi ser actual, ¿no? Entonces es un nexo, está bien curada porque es un nexo entre el pasado, presente y futuro, ¿no? La conciencia como a grandes rasgos se supone que tiene una definición como es esta capacidad de entenderse a uno mismo y entender también el entorno en el que se desarrolla uno mismo, porque a lo mejor salen unos ahí pseudofilósofos que dicen, ay, la conciencia es solo mi ser. No, o sea, está también en el entorno, ¿no? Y por otra parte, la historia está en todas partes, o sea, es algo que va a estar en todas partes, porque como mencionaba Luis al principio, por ejemplo, el discurso identitario, el identificar quiénes somos como mexicanos o desde cuándo somos mexicanos se fundamenta en este recuento o en este discurso que hacemos a través del tiempo. O sea, muchos dicen, no, es que México no existía antes de la conquista. O sea, gracias a la conquista sí, sí es lo que es México. Sí, güey, pero o sea, si me estás priorizando tú que desde la conquista somos México, entonces tú tienes una finalidad de justificar, reivindicar, apoyar todo este proceso de colonización. O sea, detrás de eso existe esto. O sea, Hay Ajá. algo. y quieres de Sí. alguna manera rechazar este linaje como indígena tal vez que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? O esta conciencia indígena también, y por eso existe mucha discriminación como estos grupos Sí, sí. también. Entonces, Y qué chistoso que los europeos cada vez vienen más para acá en todas las zonas arqueológicas y no nada más vienen, no, sino que quieren comprar y se quieren instalar, ¿no? ajá, o esta Por idea, por ahí, ejemplo, por ahí Paola compartió un video de que un montón de extranjeros están Queriendo comprando go to en your Yucatán country, y que mucha bitch. gente se está uniendo precisamente por este tipo Sí, de qué compras que se supone que son Qué curada, ilegales, ¿no? ajá, que por eso O movimientos deberían ser sociales, sí, ilegales. y que de alguna manera, o sea, están apropiándose de una cultura o de una identidad que nosotros creamos para venderla en el exterior, pero no para interiorizarla, porque nosotros no creemos en México realmente, sino hasta que un extranjero dice, ah, eso está Es chido de algo, es México, algo valioso. y ya Ajá. le das como, pero como alguna vez leí en un artículo, o sea, creemos que todo lo que tiene que ver como con las culturas indígenas o autóctonas está bien bonita en los museos nada más, pero en la calle no nos gusta verlo, ¿no? Sí. Entonces, todo esta de identidad obviamente está atravesado por la historia y es una construcción histórica. Entonces, el revisar la historia desde una nueva perspectiva, otras fuentes y demás, nos va a dar otra perspectiva de, como nosotros cuando lo hicimos con el lado B de la filosofía, es, mira, la línea platónica, cristiana, de René Descartes, esa línea que atraviesa toda la historia de la filosofía, ha dejado de lado todo este pensamiento que también es muy rico y que también es central para repensar la vida, pues, porque es una dualidad así como súper chafa que hemos identificado, ¿no? Entonces, querer reivindicar como todas estas cuestiones, como griegas y demás, también es parte de un proceso histórico y de crear una identidad y de Y crear que tiene también intenciones bien claras. y una intención política, que eso es Ujú. algo también, por eso a mí no me gusta cuando dicen, ah, soy apolítico, porque no, claro que tú lo que tú piensas está centrado como en un contexto Claro. y tiene una intención, que tú no la quieras ver, Y una La es tarifa, diferente. de hecho, la tarifa del taxi que vas a pagar cuando subes al taxi tiene que ver con política, así es de Sí. que no puede ser Todo, totalmente todo. político. Sí, 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 entonces también los proyectos filosóficos que arma la gente, pues tiene una Claro. intención en un contexto, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta idea, o sea, lo que eres ahorita, tu identidad como mexicano, es una retórica o es un discurso histórico, ¿no? Se centra en lo histórico y se debe revisar, ¿no? Y debe, por ejemplo, la conciencia histórica para lo que debe ayudarnos es para cuestionar como estos mensajes, ¿no? Todo este mensaje de dónde sale lo mexicano, porque a mí me da risa que salimos todos a cuando gana México la selección. No hay problema, salimos. Pero cuando salen las mujeres para reclamar ciertos derechos que les son negados, ahí sí no tenemos conciencia, no tenemos unidad. Cuando salen los jubilados, cuando se están creando las Cuando salen outsourcing, los docentes, los cuando docentes, salen las mamás que buscan a sus hijos, ahí sí. ahí sí, ajá. Entonces es cuestionar como todos estos mensajes que estamos recibiendo constantemente sobre nuestra identidad o o esa construcción de lo que somos, ¿no? Entonces todo discurso histórico y nostálgico parten de un sesgo y de una intencionalidad. O sea, el discurso nostálgico de que antes
todo era mejor, pues ahí tenemos, por ejemplo, a los neoplatónicos que quieren regresar al lugar de Platón, que porque estaba más chido antes y todo era... Claro que eres parte de un proceso ahí todo chafa, una distorsión sesgada completamente Siempre y una regándolo a los platónicos. intencionalidad. Entonces, ¿por qué identificarnos con lo mexicano? O, por ejemplo, en Estados Unidos, que para mí también este rasgo nostálgico del Make America Great Again, o sea, si hasta un alcalde de aquí de Tijuana se puso una gorra de Make Tijuana Great Again, pero mientras... Sí, el mentado Patas, no nos funen. El mentado Patas, si me pasa algo es culpa de ese. Aparte de tener un corte de peinado terrible, Ya me alcalde... imagino los zapatos de charol, ¿no? Sí, no, ándale. Tenía corte de pelo de que daba... yo di metodología, ¿no? Y no tenía el corte de Yo pelo así. también. Calmados, no sean así. Yo también. No, pero sí tenía como de esos profes de historia así panistas. Pues sí, era del partido. Pero vida, ¿no? Sí, ajá, Por sí. cierto, el sábado pasado, cómo hicieron caos ahí en la calle, ¿eh? Sí, no, hablando de... No, saludos, Yo. gente. No, haz de cuenta, por ejemplo, el Make America Great Again parte de la idea de que un tiempo Estados Unidos fue mejor. ¿Y cuándo fue mejor? Y eso es algo que nunca quieren decir, cuando había esclavos, porque les da pena que los tachen de racistas. Y sucede también cuando mencionabas ahorita en Estados Unidos. No hay conciencia histórica en Estados Unidos, en México tampoco, ¿no? Pero en Estados Unidos, por esta idea de la educación es súper básica, quieren meter otra vez la Biblia en las escuelas. Si quieren meter la Biblia en las escuelas, hazme el favor, ¿no? Lo quieren tomar. Es que dice que estaban mejor incluso hasta el tiempo de Adán y Eva, por eso es. Estaban mejor antes de ser expulsados del paraíso. Antes de que me hicieran pecar, maldita sea. Cuando Sí, podíamos porque tener no el teníamos poder. que trabajar, pues. Y por ejemplo, la Critical Race Theory, la teoría crítica de la raza en Estados Unidos, por ejemplo, que fue un movimiento para estudiar, por ejemplo, desde una perspectiva de raza, la historia de Estados Unidos. Y esto, al parecer, a los estadounidenses blancos no les pareció porque dicen, ¿cómo me vas a recordar que yo era racista? Eso me ofende mucho. Claro. Pero estás negando una parte de la historia muy importante. O sea, Estados Unidos se fundó bajo la esclavitud y ahora la quieren negar porque te ofende. Y son las personas como que no quieren como identificar eso. Precisamente yo he escuchado muchos comentarios de afroamericanos que dicen, ok, me vas a enseñar historia, pero enséñame la historia completamente. Es decir, Sí. enséñame la historia donde Como sale el es. aspecto de la esclavitud y todo, o sea, en su totalidad. No, es pues. que no éramos Y tan cómo malos. Estados Unidos se fundó, porque hay también un pasado muy Claro, oscuro. y como, por ejemplo, también se anexó, por ejemplo, Texas, California. Claro. etcétera, ¿no? Todo eso es lo que no quieren Hay como que hacer explicar. un programa de eso. ¿Cómo Sí. se fundó Estados Unidos? La fundación. Entonces, la conciencia histórica de alguna manera plantea la imposibilidad, según Federico Mendoza, plantea la imposibilidad, porque leí el artículo de Federico Mendoza donde dice, mira, hay una falsa poría entre verdad y entre verdad e historia en el pensamiento filosófico. ¿Qué quiere decir eso? Él empieza a identificar que, por ejemplo, la filosofía siempre parte como de una verdad. Es un concepto como filosófico, la verdad, ¿no? Y que la verdad es como inmutable, ¿no? De alguna manera, como que Platónico, es muy y punto, ¿no? platónico. Ajá, según como Hay una nomás. según como esta idea platónica, ¿no? Pero la conciencia histórica como lo que hace es una suerte de revisión o tratar de identificar otra perspectiva, otros elementos, identificar el discurso de dónde parte, etcétera. Lo que hace es que pone en tela de juicio como esta posibilidad de conocimiento de verdad. No Porque hay. algunos consideran que describir un dato histórico ya es decir la verdad. Ujú. Y no, el describir un dato histórico forma parte de un relato o de una historia que se está contando y esa historia ya viene sesgada por una pretensión de verdad. Sí, Claro. es de Pero- acuerdo a quién lo cuenta, Ajá, cómo lo cuenta. exacto. cuál ¿Y es qué su- intenciones tiene al claro. Sí. contarlo? Ajá. Está Por bien eso, raro. por eso dice, todo se da en una época y se da en un contexto y todo tiene su caducidad, ¿no? Eso es central. Por ejemplo, con esto, cuando estaba leyendo este artículo, me acordé mucho de unos pseudofilósofos también que luego en Tijuana andan diciendo, ves que me gusta hablar de estos, porque luego comentan cosas No, así. alertar Alertar, de esos alerta. pseudofilósofos. Porque no, es que yo una vez escuché ay, es que el posmodernismo nos arruinó, ¿no? Cuando ni siquiera saben qué es ni cómo se trata, ¿no?
pero dicen, es que es culpa del posmodernismo, como todo lo que se escucha en redes, si tú le pones posmodernismo en YouTube, vas a encontrar como puras críticas así como básicas, o sea, que ni siquiera entienden el fenómeno del posmodernismo. Pero me dio risa porque el vato que criticaba el posmodernismo, uno de ellos se creía chamán, pues, en la ciudad. Hazme el Chamán favor. urbano. O sea, es un neochamán que tiene un podcast y, o sea, en la ciudad. Camán. Por Dios. ¿Cómo? O sea, y yo le preguntaba a estas personas, es que es imposible salirte de tu contexto para pensar. O sea, el contexto obviamente te da ciertas Claro. herramientas para poder pensar, ¿no? Entonces, con esta idea de la conciencia histórica, no podemos afirmar que hay un suelo seguro para la edificación de un sistema o un único sistema, ¿no? Porque todo sistema filosófico depende de las necesidades de la época, ¿no? Si estamos planteando cosas, estamos partiendo de las necesidades de la época o del contexto en cómo estamos viviendo, ¿no? Entonces, la filosofía también hay que entenderla como un proceso que tiene cierta continuidad y cierto sentido. Pero, o sea, también partir de que ese sentido se puede cuestionar, ¿no? O esa cierta como continuidad o avance, ¿no? Y la filosofía desarrolla sistemas y estos sistemas no siempre sobreviven al contexto histórico. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un sistema filosófico de pensamiento que parte de una verdad única, inmutable y eterna y perenne o lo que quieras ponerte en tu cabeza, hay contextos con los cuales tu teoría se va a hacer trizas, pues. Entonces ya deja de aferrarte a un tiempo pasado porque eso que tú estás revisando ya fue, pues. Ya hay un chorro de revisiones de eso, ya hay un contexto que se impone frente a tu teoría chafas de lo que quieras, de la meca de la civilización griega o lo que sea, pues. O sea, no va a sobrevivir, pues, y eso es algo que tenemos que entender, pues. Sí, como... pues es una batalla perdida, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es cuanto, profe. Creo que ya dije la importancia y tiré como ciertos mitos de filósofos. Me gustó mucho este programa, ¿eh? Sí. Ay, Trump, duramos un chorro. dame mi visa, ¿no? Porfa. Quiero ir a Y Disney. bajamos el I'm sorry. programa. Es para ir a Disney. I'm sorry. El verbo que siempre Quiero ir a tiras, ver ¿no? a Bob Dylan, dame mi visa y borro este capítulo. I'm sorry, Trump. Pues creo que con estas reflexiones nos despedimos, Luis Juárez, Hasta la próxima. Buenas noches. Yaya Juárez, Hasta la próxima. Paola Juárez Chao, chao. Gracias por y estar. su servilleta, el Poncho. Nos escuchamos, vemos hasta la próxima. Recuerden darle like. Si no les gusta lo que opinamos, adelante, coméntenos. A nadie le va a gustar. A nadie le va a gustar. Si usted es historiador también y quiere profundizar desde otra perspectiva, también estaría bien curada que nos escribiera. Si es filósofo de la historia, también excelente. O si usted es una persona común y corriente sin ningún título, su opinión es más importante que la de estos Que los titulitos platónicos. gachos que tenemos. Así es que escríbanos, comenten, compartan y un gusto estar platicando con ustedes, estar platicando con la audiencia y nos escuchamos hasta la próxima edición. Ánimo delincuencia. Chao. Bye.